Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Los felicito a todos que han venido a pesar del frío, pero llegaron y aquí estamos en la casa de Papá Dios. Amén. Amén. Y el pastor les envía muchos saludos. Él está un poco enfermo, pero antes de empezar a traer el consejo de la palabra de Dios, quiero que oremos por Excel Alejandro, el hijo de nuestra hermana Araceli, que va a tener una cirugía este miércoles, para que Dios sea teniendo el control de todo. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, colocando a este niño en tus preciosas manos, Padre, para que seas tú operando a ese niño y dándole a él la paz que él necesita para que vaya tranquilo al quirófano. Oramos por la persona que va a colocar la anestesia, por los cirujanos, por las enfermeras, para que todo salga bien para él. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y oramos también por la palabra que vamos a disertar en esta tarde, para que sea el Espíritu Santo hablando por medio de mí, para que me use, para que traiga una reflexión que sea edificante para cada una de las personas que se encuentran aquí en esta tarde. Espíritu Santo, habla por mí, úsame como nunca lo había hecho antes. Úsame, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 24, y vamos a estar leyendo del versículo 20, del versículo 30 al 34. Dice así la bendita y poderosa palabra de Dios. Proverbios 24, capítulo 24, versículo 30. Cuando lo encuentren me pueden decir amén. Ok. Esperemos que todos lo encuentren. Ok. Vamos a colocarnos en pie para leer la bendita y poderosa palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necedad y tu pobreza como hombre armado. Amén. Pueden sentarse, mis amados. En estos textos nosotros encontramos, mis amados, el ejemplo de un hombre que descuidó su viña, y por eso vendrá la pobreza para él, la necedad y la pobreza. Esa viña, mis hermanos, representa nuestra vida, esa viña. Pues muchas veces nosotros también tenemos las mismas actitudes de este hombre, y estas actitudes equivocadas puede ser que venga para nuestra vida como caminante la necesidad y la pobreza como hombre armado. La negligencia y la pereza pueden llegar como hombre armado, como dice la Biblia, y traer la pobreza. Entonces, veamos en esta tarde algunos de los peligros. El número 1 es la pereza espiritual.
que es lo más delicado, ¿verdad? La pereza espiritual. Y pereza, mis amados hermanos, es la falta de ganas de trabajar o de hacer cosas. El problema no es que no haya trabajo o que no tenga cosas que hacer, sino que no tenemos ganas y deseos de hacer eso, y no solo de ser perezoso, sino también de ser negligente, cuando no tenemos ganas de hacer cosas. Amén. Muchos de nosotros tenemos que reconocer que quizás no somos perezosos para trabajar, sino al contrario, somos personas esforzadas en el trabajo, personas diligentes para los negocios, diligentes para los estudios. Quizás puede ser una mujer muy luchadora, una mujer muy esforzada, pero posiblemente está afectando la pereza espiritual. La pereza espiritual es esa falta de ganas de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Falta de ganas de leer la Biblia. Falta de ganas de orar todos los días. A veces solamente oramos cuando venimos a la casa de Dios. Falta de ganas de asistir a los cultos. Falta de ganas de hacer el altar familiar en la casa, que es muy importante hacerlo todas las noches. Y cuando hay hijos es muy bonito, porque yo recuerdo en mi casa eran 4 niños y hacíamos todas las noches el altar familiar. Y yo creo que de ahí es donde viene de que ellos no se han apartado del Señor, porque éramos todas las noches, mi esposo y mis 4 hijos y yo. Y todas las noches uno tenía que leer un pasaje de la palabra. Y les preguntábamos, ¿qué entienden? Y ellos hablaban y decían, puede ser que no lo hicieran muy bien, pero poco a poco ellos fueron creciendo y fueron aprendiendo a interpretar la palabra de Dios. Un día usted ora, al otro día oraba el otro niño, al otro día el más pequeñito, y así siempre lo íbamos haciendo. Cuando habían peticiones, ellos mismos oraban y nos recordaban, mamá, recuerdo que tenemos que orar por tal cosa. Y eso así fue creciendo nuestro hogar, con el altar familiar. Por eso cuando ellos llegan a la adolescencia no se separan de la iglesia, aunque todos fueron a la universidad, todos terminaron una carrera y regresaron, pero nunca se alejaron de la iglesia. El altar familiar, mis hermanos, es muy importante hacerlo en nuestros hogares. El peligro de la pereza espiritual es que produce lo que dice en la parte final del versículo 31. Su cerca de piedra, ¿cómo estaba? Dice que estaba destruida. La cerca de piedra de este señor. La cerca de piedra en una viña da protección a las bestias del campo para que no entren, y también para que no entren los ladrones a robar la cosecha. No tenía muros ni vallado, esa cerca estaba desprotegida. Y nuestra cerca de piedra, ¿cuál es? Nuestra comunión con Dios. Amén. Cuando nosotros todos los días oramos, tenemos comunión con Dios, tenemos una cerca alrededor de nosotros, una cerca que no deja entrar al enemigo, porque estamos orando por nuestro hogar, estamos orando por nuestro esposo para que no se aparte de los caminos del Señor, porque los hombres tienen muchas tentaciones, pero si hay una esposa que ora todos los días, por eso se llama la ayuda idónea. Ese hombre está con esa cerca protegido. Si nuestra comunión con el Señor está derrumbada, está destruida, nosotros estamos expuestos a los ataques del enemigo, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para la economía,
Para la parte física, estoy viendo una familia que repite el ciclo muchas veces de enfermos. Estamos preguntando cómo están. Están todos en cama enfermos. Trabajan unos días y vuelven y caen en cama enfermos. Falta de oración, porque la oración es esa cerca que está, porque recuerden que dice la Biblia que el león anda como león rugiente, dando vueltas, mirando a quién devorar. Pero si nosotros somos mujeres y hombres de oración, alejamos el mal. Hay una frase que a mí me ha gustado mucho y dice que la imprudencia abre puertas para la pereza. La imprudencia abre puertas, pero la pereza mantiene abiertas esas puertas. Podamos repetirlo, repitámoslo. La imprudencia abre la puerta, pero la pereza la mantiene abierta. A ver, repita. La imprudencia abre puertas, pero la pereza la mantiene abierta. ¡Qué tremenda! ¡Qué tremendo eso! No podemos ser imprudentes ni perezosos. ¿Qué estamos dejando entrar en nuestra vida? Preguntémonos en esta tarde. ¿Qué estamos dejando entrar por ser perezosos en nuestra comunión con Dios? Por ser perezosos en la oración, en la comunión íntima con Dios, podemos dejar entrar la mundanalidad, el pecado. Podemos dejar entrar la amargura. Hay personas que se amargan porque no tienen trabajo, porque el esposo se fue de casa, o porque una traición, por una de estas cosas. Eso podemos estar dejando entrar eso, o la falta de perdón por algo que nos hicieron. Entonces, la pornografía, la avaricia, hermanos, hay que ponerle mucho cuidado a la avaricia. Y yo coloqué aquí: más trabajo, menos culto. Más trabajo, menos culto. No voy a culto porque tengo que trabajar. No puedo dejar de trabajar. Eso se va convirtiendo en una avaricia. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, pero es que hay que pagar los biles. Pero Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a desamparar. El tío de mi esposo, el pastor Félix González, él es un hombre que le enseñó a la iglesia. Porque él empezó a ver ese problema en la iglesia. Que los hermanos, ¿por qué no venían? No, me tocó trabajar. Hermana, ¿por qué no viene? No, es que tengo que trabajar. Él dijo un día, porque él nos visita mucho, muy seguido, él vive ahí cerca, y nos dijo, y un día le dije a la iglesia, les prometo que si ustedes vienen a la iglesia y son fieles, a ustedes no les van a botar del trabajo, a ustedes no los van a echar del trabajo, ni les va a hacer falta el dinero para nadie. Y él dijo, después llegué a mi casa y dije, wow, yo solté una palabra muy fuerte, porque aquí en Estados Unidos el que no trabaja no puede pagar biles. Pero yo dije, si nosotros honramos a Dios, Dios nos va a honrar a nosotros. Y él llegó a la casa y se arrodilló y dijo, Padre, que esta palabra que yo solté, respáldame. Y empezó a ver que los que no venían por falta de trabajo, empezó a verlos llegar, total de que la gente no volvió a sacar el achaque de que tengo que trabajar. Dios nos respalda, Dios nos respalda, como respaldó. Estamos los martes, el pastor está dando muchas lecciones sobre Daniel, y vemos que Dios respaldó a Daniel cuando lo echaron al foso al fuego ardiente. No, fue a los otros los que echaron, pero a los que echaron al fuego ardiente, Dios no permitió que se quemaran, porque ellos no quisieron hacer lo que decían
el Nabucodonosor, que no era de Dios, él quería. Daniel no quiso arrodillarse y orarle a la estatua, sino se mantuvo fiel, firme, y se lo echaron al fuego ardiente y no se quemó. Porque cuando nosotros somos verdaderamente que estamos con Dios, Dios nos respalda. Amén. Yo quiero que así no se le grabe nada de lo que vamos a hablar en esta tarde, se le grabe eso. También otras cosas que podemos dejar entrar y minar son los vicios. La murmuración y la crítica es muy mala. Tenemos que echarla fuera de nuestra vida. Número 2, el primer peligro, ¿cuál era? A ver si están poniendo cuidado. La pereza. Sí, la pereza espiritual. Amén. La pereza espiritual. El segundo, la falta de entendimiento. Está ahí en el versículo 30, en la segunda parte. Dice: y junto a la viña del hombre, falto de ¿qué? De entendimiento. Falto de entendimiento. Mis amados, una persona falta de entendimiento es una persona a la cual ya se ha amonestado, ya se le ha dicho, por ahí no camine, pero la persona es falta de entendimiento, como los animalitos, ¿verdad? Que una mula en el campo, la gente le dice: ay, no se meta por ahí, pero la mula se mete por ahí. Entonces, es una persona que conoce el camino correcto por el cual debe andar, pero quiere seguir por el camino equivocado. Es una persona que sabe que lo que está haciendo es dañino para su vida, pero quiere seguir haciendo lo mismo. Una persona que tiene vicios. Entonces se le dice: mire que ese cigarrillo, eso le va a dañar los pulmones, le va a dañar la garganta. Yo tengo una vecina que tiene muchos años fumando y fue cristiana, pero el vicio la dominó. Y le digo yo: deje el vicio porque le va a hacer daño. Y ella dice: yo lo sé, pero no puedo. Imagínense. Entonces, son faltos de entendimiento. Saben que les hace daño, pero siguen. ¿Cuántos de nosotros tendremos esas características en nuestra vida? De hacer cosas que nos dicen que es malo y las seguimos haciendo. La palabra de Dios nos dice claramente cuáles son los peligros de ser una persona falta de entendimiento. La falta de entendimiento trae quebrantamiento repentino. Miremos ahí mismo en Proverbios, pasemos 2 hojitas al capítulo 29 y vamos a leer el versículo 1. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será ¿qué? Quebrantado, y no habrá para él medicina. No habrá para él medicina. Entonces, el Señor lo puede quebrantar. La falta de entendimiento también trae disciplina sobre nuestra vida. Miremos ahí en el Salmo 32. Salmo 32. El versículo 8 y 9. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno. Miren lo que nos dice el Señor. Nos compara con una mula y dice: no seas sin falta de entendimiento, porque te voy a atar como una mula. Y muchas veces esas ataduras que son falta de dinero, porque aunque trabajan mucho,
como yo le digo, de la familia esta que siempre está enferma, ellos los dos trabajan y trabajan, pero no les gusta ir a la iglesia, mucho, sí van, pero no mucho, y entonces les hace falta la plata. ¿Por qué? Porque se enferman, entonces el diablo les roba la plata, y no les gusta tampoco diezmar, pero el diablo les quita el diezmo, y eso no les quita el 10%, les quita más, porque así es el enemigo. Entonces Dios nos sujetará. ¿Con qué? Con una enfermedad, con pobreza. Seamos entendidos, hermanos, y tomemos la decisión de enderezar nuestros pasos delante del Señor. Miremos Proverbios capítulo 15, el versículo 21. Dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Imagínense eso. El necio se pone feliz en su necedad. Un borrachito, mire que no tome, que eso le hace daño. No, feliz tomando. Pero el entendido, ¿qué hace? ¿Qué dice? Endereza sus pasos. Nosotros, Dios nos llama en esta tarde a ser personas entendidas, a obedecer la palabra de Dios. El tercer peligro son los afanes de este mundo, los engaños de la riqueza. Miremos en el versículo, en Proverbios 24, el versículo 31. Dice: he aquí que por toda ella había crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. La palabra de Dios, hermanos, aquí en este versículo nos muestra que la viña del hombre perezoso y falto de entendimiento no había producido nada bueno, no había producido uvas, y era un lugar que era fértil para producir uvas, pero en vez de producir uvas, ¿qué fue lo que creció? Espinos y ortigas. Y dice que ya le estaba tapando la faz. La faz es la cara. Ya estaba creciendo tanto. Era tremendo. Los espinos no permiten que la buena semilla produzca frutos buenos. Este terreno era muy fértil, pero no produjo nada bueno por los espinos que ese hombre dejó crecer en él. Y la palabra de Dios nos muestra claramente que son esos espinos que vuelven infructuosa la semilla de Dios en nuestra vida. Cuando se está predicando, está cayendo semilla sobre los corazones, pero si nosotros dejamos crecer los espinos, matan esa semilla, porque ahí lo dice en Marcos. Leamos Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más trabajo, menos culto. El amor a las riquezas. ¿Cuántos cristianos no pudieron dar buenos frutos en el 2025? Muchos se quedaron estancados ahí. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Dios nos ha traído a este camino del Evangelio para crecer. Nosotros no podemos quedarnos toda la vida sentados en una silla. Nosotros tenemos que, si nosotros leemos la palabra y si tenemos comunión con Dios, Dios va a levantar de ustedes líderes, maestros, predicadoras,
¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Mire, no es por jactarme, porque la gloria es para Dios. Pero en Colombia, muchas de las personas que yo discipulé hoy día son pastores y pastoras. Entonces, porque obedecieron, porque se dejaron disciplinar, porque no fueron rebeldes. Entonces, si nuestros corazones están llenos de afanes por lo material, afanados por el trabajo, afanados por ser ricos, por ahorrar plata para comprar casas y apartados de los ojos de Dios, entonces vamos a tener problemas. Como dice aquí Proverbios, vamos a buscar otra vez Proverbios 23, 4 y 5. Dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas. La riqueza está hablando, se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Yo cuando leí este versículo me daba risa. Yo me imaginaba la riqueza volando y ¡fum! Se fue. Y la persona se quedó sin riqueza y sin la presencia de Dios. Todo se perdió. Amén. Este año vamos a decirle al Señor que vamos a poner este año en primer lugar a Dios. Y tendremos el valor de rechazar tanto trabajo. Mire, si uno dice, va a una oficina de empleo, y le dicen, vea, usted tiene que trabajar el domingo, está prendido, y usted tiene que trabajar el domingo. Entonces les decía el tío de mi esposa, si les dicen, tiene que trabajar el domingo, dígale, yo tengo una cita muy importante todos los domingos y no puedo faltar. Y esa cita es con Dios. Y esa persona no puede pelear con Dios, tiene que respetar. Y la persona más bien lo van a apreciar, porque dicen, esta persona honra a Dios. Y no va a perder el empleo, pero tenemos que de verdad tener ese carácter, ¿verdad? Porque se necesita carácter para esas cosas. Entonces, para poder venir los martes, los domingos, a adorar a nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esa prueba? Amén. Amén. ¿Les da miedo? ¿Les da miedo hacer esa prueba de poner a Dios en primer lugar? No nos debe dar pena, no nos debe dar miedo, porque si lo ponemos a Él en primer lugar, Él nos provee todo lo que necesitamos. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. He traído, Señor, la palabra que tú me diste para hoy. Señor, quita de nosotros toda negligencia, quita de nosotros toda pereza espiritual, quita de nosotros toda codicia, quita de nosotros todo lo que a nosotros nos aparte de la comunión con Dios cada día. Ayúdanos a ser mujeres, personas que primeramente te busquemos a ti en el altar familiar con nuestra familia, Señor. Que nos arrodillemos delante de tu presencia, Señor, y que podamos tener comunión contigo, que podamos sembrar en los corazones de nuestra familia, de nuestros hijos, ese amor, adorarte, alabarte, a leer tu palabra, a conocer qué es lo que tú tienes para nosotros, Señor. No podemos, Señor amado, dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, a toda nuestra familia desprotegida, Señor. Tenemos que atraerlos para orar con ellos, para poner esa cerca que es la comunión con Dios, para que no se mine nuestra viña. Padre, ayúdanos a ser entendidos. Ayúdanos, Padre, que no seamos como leímos ahí, de falto de entendimiento, que exhortamos pero seguimos igual.
sino que de verdad, Señor, esta corta enseñanza de hoy nos sirva para cambiar y nos sirva para enderezar nuestros caminos si de pronto están torcidos. Que nada no dejemos entrar, no dejemos minar nuestra vida con el pecado, con la mundanalidad, con más trabajo, menos oración, que falta de oración, falta de comunión contigo, Padre. Que por encima de todo esté agradarte a ti y no fallarte nunca, Padre. Te lo pedimos, Señor, porque tú vienes pronto, Señor. Y yo oro por esta iglesia, para que cuando tú vengas no se quede nadie de los que tú nos has dado, sino que todos podamos irnos contigo, Padre, y estar en el cielo por toda la eternidad. Que no se quede nadie en nuestra familia, Padre. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.